Sí. Didac Margais Arnal, documentalistas de la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia, va a tratar el tema de las tecnologías 2.0 aplicadas a las bibliotecas especializadas. Cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes a todos. Espérate que me ha desaparecido el... Aquí está. Copio la presentación. Esta es. Y me cojo el micro. Espera. Que como no hago esto a menudo, tengo... Ya está. No quiero reiniciar el equipo ahora, que si no, no acabamos. ¿El micro está activado, el de corbata? ¿El micro de corbata? Sí. Vale, voy... Vale, ahora ya. ¿Se me oye bien? ¿O me lo subo más? Es que esto es para hombres serios que llevan corbata. Y no es mi caso. Bien. Hola, pues buenas tardes a todos. Como ha comentado Elena, soy Didac Margais. Y voy a explicar un poco lo que serán las herramientas 2.0 aplicadas a bibliotecas especializadas. No soy tan imprudente de meterme a hablar de bibliotecas de arte delante de especialistas en bibliotecas de arte. Pero bueno, cito algunos ejemplos de bibliotecas de arte. ¿Se me oye bien o no? Vale, bien. A la presentación he titulado Herramientas 2.0 para bibliotecas especializadas. Antes de que se preocupen de tomar nota de direcciones, etcétera, ya están publicadas en esa URL que es mi blog personal. Está ya publicada la presentación y por tanto pueden acceder a ella. Bien, el objetivo de la presentación de hoy es revisar cuáles son las principales herramientas. A ver, me pongo así y lo veo. Las principales herramientas 2.0 que pueden ser útiles para las bibliotecas especializadas y mi intención es fomentar lo que se llama la actitud 2.0, lo que le he comentado esta mañana, como filosofía 2.0. Para ello, en primer lugar, me presentaré como creo que debería, para que no se lleven a engaño. Veremos qué es el concepto de web 2.0 con 2 diapositivas para no repetirme sobre lo que ha dicho Natalia. Cuáles son las ventajas e inconvenientes o los puntos fuertes y puntos débiles que tiene una biblioteca especializada a la hora de afrontar estos servicios. Qué herramientas y para qué se pueden utilizar. Algunas estadísticas de uso de estas herramientas en bibliotecas especializadas. Cuáles serían esas actitudes 2.0 y terminar con unas frases que a mí me hacen pensar y espero que a ustedes también y con unas conclusiones. En primer lugar, voy a presentarme. Pues yo me llamo Didac y a diferencia de Natalia, que tiene un perfil de investigadora, que ha trabajado en el CSIC, en el CINDOC, haciendo investigaciones y tiene publicaciones en revistas internacionales y 2 profesores universitarios que vendrán en los próximos días, pues yo simplemente soy un friki. Y por si fuera poco, soy bibliotecario. Es decir, no soy alcohólico, O sea, no, pero soy bibliotecario, es decir, que no soy documentalista, no soy gestor de conocimiento, o sí lo soy, pero vamos, me suelo considerar bibliotecario y lo que es más importante lo considera mi universidad a la hora de pagarme, ¿vale? A diferencia de los documentalistas del CSIC, pero bueno. Pero esto no siempre fue así. No siempre fue así. Cuando yo nací, según mi madre, que es esa señora, este soy yo, el sillón de Sky lo recuerdo, muy típico de los 70, y la fecha de la foto parece que sea yo, pero bueno, podría ser otro. Pues mi madre en aquella época era sorpresa, no sé si se acuerdan, y dijo que tenía un niño, no sabían que iba a ser bibliotecario, y mucho menos adicto a las tecnologías. Tengo problemas de adicción con las tecnologías, Y nada hacía prever que este niño, pues tan rubito y con esos ojos, fuera a acabar adicto a Facebook y a toda una serie de herramientas de
de relación social y tecnológicas. Bueno, alguna pista teníamos. Alguna pista teníamos. Pero bueno, el tiempo pasa y la cosa ha acabado más o menos bien, y no nos podemos quejar. Pero lo que viene detrás es peor. Este es mi sobrino de 6 meses y observen con qué fuerza intenta tocar ya el ordenador. Yo, como no soy un imprudente, pues no le dejo. Pero vamos, 6 meses y ya le tira. Esto pinta mal. Bueno, desde esa perspectiva, ¿qué es la web 2.0? Me pongo aquí si no se acopla. ¿Qué es la web 2.0? Yo soy muy seguidor de O'Reilly. Entonces, para mí la web 2.0 son los sitios web, los servicios web, donde se pueden reconocer una de estas 3 características. O bien utilizan la web como plataforma, es decir, que permiten que prescindamos de las herramientas ofimáticas, o bien remezclan la web, es decir, ofrecen datos para que otros los utilicen, o toman datos de otros para reutilizarlos, o bien el usuario participa de forma relevante y esencial en la creación del servicio, en la creación de valor, y es lo que se llama la web social. Sí que es verdad que para nosotros esto es lo más interesante, lo más importante y donde más podemos aportar. Pero cuando hablamos con informáticos, para ellos la web 2.0 es sobre todo esto, porque les divierte mucho más. Les divierte mucho más crear un Google Docs que ir a buscar la participación de la gente con la que tienes que hablar y todo eso. Entonces, esto es, te encierras tú en una habitación, creas el servicio web y aquí no ha pasado nada. Y el momento en el que estamos a mí me gusta compararlo con otro cambio que vivimos ya, sobre todo en el mundo de las bibliotecas, hace muchos años. Al principio no, pero ya entraditos, teníamos los códices. Cuando apareció la imprenta, ¿qué hicieron? Imitar lo que tenían, imitar lo que ya conocían. ¿Qué hicimos nosotros con la web? Lo mismo. ¿Y qué pasó? Que al poco son 50 años, se dieron cuenta de que eso no era un códice hecho a máquina, eso era otra cosa, eso era el libro impreso. Y apareció un nuevo producto que antes no existía, que era el libro impreso, con una portada, con un colofón, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este es el cambio que estamos viviendo. El paso de lo que se llama superar la metáfora cognitiva de lo que ya teníamos a un nuevo servicio, ¿vale? A un nuevo concepto de servicios web, y ahora estamos justo en este espacio en blanco, pasando de unos a otros, pasando de un paradigma, digamos, textual a un paradigma de servicios. Por ejemplo, no sé si les pasa que a mí me pasa cuando leo el periódico online, que hay veces que hay una URL, pero no está activada. Es solo texto, ¿vale? Y tienes que copiarla y pegarla, que tampoco pasa nada, pero rompe con nuestra forma de navegar en la web y rompe con nuestras expectativas, porque ese artículo, aunque se ha hecho para Internet, se ha hecho todavía con la forma de trabajar antigua. Y cuando lees un artículo en un periódico digital de estos ya modernos, tipo Soy Tú, o en un blog, ahí hay muchísimos enlaces, porque son productos ya realizados para la actual situación de la web, etcétera, etcétera. No sé si me he explicado bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sigo, pues? Entonces ahora nos encontramos con 2 modelos de biblioteca. Una biblioteca 1.0, donde el usuario se acerca a nosotros, nos pregunta y nosotros, de la mejor manera que sabemos, utilizando unas herramientas de toda la vida de búsqueda, etcétera, contestamos a su petición de información. En una biblioteca 2.0, ese monopolio se rompe. Esta mañana comentaba el del Museo de Oteiza, no recuerdo el nombre, Borja, gracias, que ellos reconocían que no lo sabían todo de Oteiza y que necesitaban que otros usuarios comentaran y corrigieran las fotos, le dijeran esa foto dónde se había tomado, etcétera, etcétera. Eso es una biblioteca 2.0, porque hasta ahora lo hacíamos y nos lo quedábamos nosotros. Ahora se trata de que esa información fluya entre nuestros usuarios. Eso no significa que nos vayamos a ir a casa. Significa
que tenemos que participar también de esas relaciones, tenemos que participar también de esas conexiones y tenemos que aprender a gestionar estos espacios web y tenemos que aprender a manejarnos en esos espacios web, tenemos que aprender a relacionarnos con sus usuarios de esta forma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto no significa que se van a acabar los mostradores de referencia. Espero, porque yo trabajo en uno. Entonces, apago esto, ¿no? ¿No está encendido? Es que me parece que se acopla el micro. Vale, no pasa nada. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene una biblioteca especializada en estas cosas? Pues los puntos fuertes es que sus usuarios son muy homogéneos. Si trabajas en una universidad con 500.000 estudiantes y 120 titulaciones, pues ya me explicarás en qué te estás especializado. Y ya me explicarás qué cuentas que les interesa a todos. Nada. ¿Vale? Y además la cantidad de recursos de información que maneja una biblioteca especializada son mucho más compactos que en una biblioteca más generalizada como una pública o una universitaria. ¿Vale? Si nosotros tuviéramos que hacer un boletín de resúmenes para toda la universidad, pues podríamos volvernos locos. ¿Vale? Porque tenemos X cientos especialidades. Y además, esto ya es una apreciación personal, no sé si ustedes la compartirán, que son usuarios más fieles. ¿Vale? El que es usuario de una biblioteca especializada, como muchas veces tampoco tiene dónde ir más, pues son usuarios muy fieles. Y si están contentos con el servicio y con los fondos, vuelven a por más servicios. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues si estamos hablando de participación de los usuarios y trabajas en una biblioteca pública en una ciudad de 500.000 habitantes, pues una cosa. Si trabajas en una biblioteca voy a poner de Blasco Ibáñez, que no hay nadie aquí, pues ¿cuántos usuarios tienes, hija mía? El número de usuarios es mucho menor. Eso no significa que sea imposible, porque es posible que esos usuarios, pese a ser menos, tengan mayor motivación y eso te permita generar servicios 2.0 con menos usuarios. Tienen poco personal, por lo que me cuentan, no sé si compartirán también la nación, y tienen un reducido tamaño y una fuerte dependencia, y esto se ha demostrado que frena mucho la implantación de servicios 2.0. ¿Quiénes son los que más han lanzado? Los de las públicas, porque como no tienen a nadie, en este caso el concejal Pasadell y el alcalde más, pues han hecho lo que se ha dado la gana. En cuanto te metes en estructuras de poder, donde hay reglas de autoridad, donde hay gente que toma decisiones, donde hay imágenes corporativas, etcétera, etcétera, cualquier paso se mide al milímetro. Y cualquier cambio importante que quieras hacer, tienes que reñir con mucha gente. ¿Vale? Por eso, si se fijan, hay muy pocas bibliotecas 2.0, digamos, de las grandes. La mayoría de ejemplos son pequeños, han sido bibliotecas que hasta ese momento no se conocían, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sobre todo por eso, porque no tenían a nadie que les frenara más cosas. Uy, qué tarde. ¿Cómo usar estas herramientas? Bueno, yo voy a proponer algunas y las que ya ha contado Natalia esta mañana me las saltaré bastante. ¿Vale? Existen muchas herramientas de las cuales se podrían hablar, pero tranquilos, que solo vamos a tratar algunas de ellas. ¿Vale? No estaría bien si no empezara por los blogs. ¿Vale? Los blogs, en teoría, lo único que permiten es publicar contenidos, pero esa publicación de contenidos se puede utilizar y se puede aprovechar de varias formas. Una de ellas es conversar con nuestros usuarios, saber lo que ellos saben, aprender de ellos, etc. Otras cosas que hacen muchas bibliotecas es publicar noticias. O bien noticias del propio centro, de la propia biblioteca, por decirlo así, o bien noticias relacionadas con la temática de su biblioteca. Es decir, si una biblioteca es de arte contemporáneo, pues noticias de arte contemporáneo. ¿Vale? Noticias que interesan no a la biblioteca, sino a sus usuarios. Para mí, el blog es la herramienta más potente de aprendizaje que he conocido nunca. Y es algo con lo que coinciden muchas de las personas que han creado un blog. La cantidad de cosas que he aprendido, sobre todo tecnológicamente, porque claro, como ya no había más remedio, pues te tenías que poner a hacerlo. De aprender a contestar a correos, a contestar a mensajes, etcétera, etcétera, a escribir para la web, a respetar los derechos de autor, a enlazar, etcétera, para mí ha sido una herramienta de aprendizaje tan grande que se la aconsejo a todo el mundo, aunque no te lean, da igual. ¿Vale? Pero es una buena herramienta de aprendizaje. Y hay muchas bibliotecas que utilizan un blog bien organizado y bien estructurado y bien montado como página web de la biblioteca. ¿Vale? Y tan contentos.
Esto de los blogs, hay dos herramientas importantes que son Blogger y WordPress. Esto es un poco como lo del equipo de fútbol, ¿vale? Ese es militante. Todo el mundo usa Blogger, yo uso WordPress. Es mucho mejor WordPress donde va a parar, ¿vale? Aunque el Blogger gane la liga, me da igual. Es mucho más flexible, mucho más potente, mucho más abierto, mucho más exportable, mucho más escalable, etc. ¿Vale? Mucha gente, vosotros usáis Blogger, ¿no? Ya, lo siento. Pero, bueno, ya os digo, yo soy de WordPress. Más cosas. Esta es uno de los blogs que a mí más me gusta, que es el de la biblioteca de la Biblioteca Universitaria de Sabadell, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ellos tienen dos titulaciones, que son Empresariales e Informática, y tienen un blog para cada una. Entonces, en su blog de empresariales, publican noticias que interesan a los alumnos o a la comunidad de empresariales. No noticias sobre la biblioteca, que es distinto. ¿Vale? Es distinto. Y además tiene un sistema de reorganización y reutilización de contenidos muy importante y muy digno de ver. ¿Vale? Por ejemplo, esta mañana hemos hablado de Delicious, ¿no? Pues, veis que aquí tienen sus favoritos de Delicious en el blog. ¿Lo veis ahí? Favoritos es favoritos y Delicious es Delicious. ¿Vale? Y aquí está el Delicious, que permite guardar enlaces. Y a partir de esos enlaces que guardamos, podemos recomendar a nuestros usuarios páginas web que conocemos o que lo que sea. Y además, elaborar guías, y ese contenido que hemos guardado en Delicious es reutilizable en la página web, en el blog de la biblioteca, en otros sitios o lo que sea. Y desde mi punto de vista es una herramienta importantísima para conocer nuevos recursos. Esta mañana comentábamos con alguien, Delicious además te permite tener, digamos, una red de amiguitos. ¿Vale? Entonces yo tengo una red de amiguitos en Delicious, en las cuales está Natalia, está Nieves y otra serie de gente. Entonces cuando ellos se guardan un enlace favorito, yo lo veo. ¿Vale? Yo veo todos los enlaces que ellos se guardan, salvo que marquen no compartir. ¿Vale? Entonces yo los veo y así me entero de un montón de cosas. Es como un sistema de recomendación. Si para ellos es importante, es posible que para mí también. En la medida en que estamos investigando las mismas cosas, los intereses son muy comunes. ¿Vale? Entonces nos puede ayudar a que lo que guarda la Biblioteca de Arte de Vitoria puede ser también interesante para la Biblioteca de Arte de Valencia. ¿Vale? Y construir así una red. O lo que se están guardando nuestros propios usuarios. ¿De acuerdo? Yo, como me han pagado el viaje, pues pongo el ejemplo de Artium. Es que se ha cambiado el tipo de letra. No lo he descuadrado, pero bueno. ¿Vale? Tienen el de Artium, pero hay muchos más. Hay muchas más bibliotecas que comparten sus favoritos en Delicious. La mensajería instantánea. ¿Cuántos tienen Messenger? Mentirosos. ¿Nadie? Va. Voy a hacer como que me lo creo. ¿Y cuántos lo utilizan en su biblioteca? 1. Esto sí que me lo creo. ¿Vale? Yo creo que casi todo el mundo utiliza algún sistema de estos de mensajería instantánea. Y yo he recomendado Mibu, y se puede utilizar para referencia virtual. ¿En qué consiste esto? Hay varios programas. Yo este es el que os recomiendo porque es muy utilizado, y este es el que utilizo yo, que es Plugo, que es un primo hermano, y lo que pasa es que va a mi Messenger directamente. ¿Vale? Yo tenía esto en el blog y claro, estaba yo en el Messenger tranquilamente con mis amigos quedando y me entraba uno preguntándome algo de la biblioteca 2.0 y decía, bueno, es que estoy quedando. ¿Vale? Perdón. Entonces, estos pequeños recuadros estos programas permiten insertar estos recuadros en la página web de la biblioteca, de tal manera que el usuario que está visitándola en cualquier momento puede realizar una consulta y el personal de la biblioteca responderle. ¿Vale? Es un servicio de referencia online gratuito y completamente accesible. ¿Más? Facebook. Bueno, si lo de los blogs es como el fútbol, las redes sociales es como el partido político, o sea,
es de una militancia mucho más fuerte y mucho más consistente. Yo soy de Facebook, pero de una manera intensiva, ¿vale? Es decir, suelo conectarme como unas 6 o 8 veces al día, una cosa así, y casi todos mis amigos están en Facebook, pero tengo amigos que no están en Facebook y los quiero igual, ¿eh? Pero, por ejemplo, me cuesta relacionarme con la gente que usa MySpace y me cuesta relacionarme con la gente que usa Twenty, aunque claro, ¿vale? Son herramientas que están pensadas para estar en contacto y permiten hacer friending, es decir, buscar nuevas relaciones por parte de la biblioteca, buscar una relación más estrecha con sus usuarios. También dan una importante visibilidad a la biblioteca, porque estas redes son muy utilizadas, y esta mañana comentaba Elena, ¿no? Dice, hay usuarios que nunca vendían a la biblioteca, pero son usuarios muy activos de este tipo de servicios. Y a través de aquí les podemos captar para que vengan a la biblioteca, conozcan sus actividades, nuestros servicios, etc., ¿vale? Y permite también ofrecer servicios esenciales de la biblioteca. Por ejemplo, es muy fácil para Facebook, para Twenty no, pero para Facebook sí, es muy fácil crear una aplicación de búsqueda. Es decir, creas una caja de búsqueda de tu catálogo que el usuario, si lo desea, se lo puede instalar en su perfil de Facebook, ¿vale? Creo que no tengo ningún ejemplo, pero os lo creéis, ¿no? Vale. ¿Lo habéis visto alguna vez eso? Sí, ahí es fácil de crear. La presencia de las bibliotecas en Facebook se puede articular a través de las aplicaciones que estamos comentando, a través de páginas, que es la forma que la red recomienda, o sea, Facebook recomienda que aquellas que no son, aquellos organismos públicos, famosos, etcétera, no se creen un perfil, sino que se cree una página. Y esta es, por ejemplo, la página del MoMA, es decir, es la página de todo el museo. Esta es la página de la biblioteca de Artium, que esta mañana ya ha presentado Elena. Y hay otra forma que es organizar eventos, actividades, etc. Y ellas crearon ellas crearon la página del evento y ahí nos apuntamos pues 6 personas, afortunadamente 6, Jesús, pero vamos creciendo. Hace 10 años, ¿quién tenía correo electrónico? ¿Hace 10? Sí. Hace 10, ¿quién tenía correo electrónico? 4. ¿Yo quién tiene correo electrónico? Todo el mundo, menos mi madre, que la pobre señora todavía no la hemos enchufado, pero bueno, ¿vale? Es decir, son sistemas de comunicación que entran en la sociedad y se van generalizando poco a poco, ¿vale? En lo que comentaba esta mañana también, cuanta más gente lo utiliza, más útil es el servicio. Antes, ¿con quién te comunicabas con el correo electrónico? Con nadie. Ahora, ¿con quién te comunicas con el correo electrónico? Con todo el mundo. Pues lo mismo pasará con este tipo de servicios, sea Facebook o sea un primo hermano suyo, ¿vale? Quien sea, pero este tipo de servicios se está implantando en la red. El Twitter, esto también tiene un vicio que no se puede aguantar. Esto permite publicar mensajes cortos. Y los mensajes cortos pueden ser tan absurdos o tan importantes o tan interesantes como cualquier otro, ¿vale? A mí el Twitter me sirve para saber que una amiga mía está de viaje, que una biblioteca organiza un evento o que un amigo mío ha publicado un artículo o que alguien está viendo una página web que le resulta interesante y la quiere compartir. Pues según con quién te juntes, serán cosas más interesantes o menos, ¿vale? Yo lo recomiendo bastante porque es una herramienta, primero, muy potente, tiene muchos usuarios y segundo, lo que se publica en Twitter es muy reutilizable. Por ejemplo, en Facebook puedes decir lo que estás haciendo. Pues estoy en Vitoria. Pues bien, pues a mi gente que a lo mejor le da exactamente igual, pero mis compañeros de trabajo, que ya políticos míos llevan un despiste hasta allá, pues se alegran de saber dónde estoy. Pues yo lo pongo en Twitter y eso automáticamente se publica en Facebook, ¿vale? Eso me permite ahorrar tiempo, reutilizar los contenidos, integrar las herramientas. Eso van a ser partes clave de nuestro trabajo y de nuestra selección de herramientas, ¿vale? Este es el de Artium, hay muchos más, pero bueno, ya que estamos aquí, ponemos el de ella. NetVibes o NetVibes,
Yo digo NetVives. Esto es muy interesante y muy curioso. ¿Cuántos lo utilizan? ¿Para ti o para cosas de la biblioteca? Para ti. Vale. NetVives permite reutilizar contenidos web. A ver, paso a la siguiente y lo explico. Esta mañana se hablaba del RSS. ¿Vale? NetVives permite, si os fijáis, se fijan en esta página, hay como pequeños cuadritos, ¿no? Vale. Entonces, cada cuadrito son contenidos distintos. Este cuadrito es la búsqueda en Google. Este de aquí es un canal RSS en el cual publican los contenidos sobre esta escuela de comercio en la empresa. Este de aquí es una búsqueda sobre esa escuela de comercio en los blogs. Nadie habla de ellos. ¿Vale? Recursos que seleccionan, ahí tienen las revistas, etc. Es decir, ¿cómo se utiliza esto en las bibliotecas? Las bibliotecas están utilizando NetVives para crear portales personalizados. ¿Vale? Este en concreto es el portal de ¿quién? De finanzas, auditoría y control de gestión de esta escuela de comercios. Tiene el de derecho, el de marketing, etc. Entonces, ¿qué hacen? Seleccionan las revistas más relevantes de ese área, se indican los canales RSS y de un vistazo aparecen todas las novedades importantes de ese área. No sé si me he explicado, porque sí es un pelín complicado. ¿Vale? Recuerden que esta mañana hablábamos del RSS que permite a un usuario ver todo su contenido, ver todo el contenido de sus fuentes de información más importantes. Pues lo mismo, pero en vez de que lo haga el usuario, ya lo hacemos la biblioteca. Remezclamos los contenidos por él. ¿Vale? Por eso, ¿vale? Permite crear portales especializados unificando canales RSS. Las más utilizadas son NetVives y Pageflex. NetVives es muchísimo más utilizada, muchísimo más. LibraryThink también es una herramienta muy importante. También Elena hablaba esta mañana de LibraryThink y Natalia también. ¿Estoy a hablar? Sí, que nos está hablando de LibraryThink for Libraries. Bueno, de LibraryThink es que se puede hablar tanto. ¿Cuántos no lo conocían? ¿No lo conocen? ¿Vale? LibraryThink es hoy a las bibliotecas lo que en su momento fue Amazon. Es lo que ha revolucionado por completo el concepto de visualización de la información, el concepto de catálogo, las formas en que se pueden utilizar los contenidos, etc. Hay bibliotecas que lo utilizan solo con determinadas monografías, o por ejemplo, por poner en una biblioteca de un museo, una selección de libros sobre el tema de la exposición. ¿Vale? Por ejemplo, hay otras que lo utilizan solo para difundir las novedades que están adquiriendo y poco a poco las van actualizando. Y hay otras que son muy pobres y no tienen ni para Apsis ni para nada, y lo utilizan directamente como catálogo del centro. Y esta es una de ellas, ¿vale? Pero para esto ya debe ser de pago. Es una cuota, yo creo que relativamente asequible. Lo que pasa es que aunque sea asequible, ya saben lo que es pagar algo en la administración pública. Que casi te sale más barato pagarlo tú y ya está. Esto es una biblioteca especializada en cómic, la biblioteca del Museo del Cómic de Nueva York, que tiene casi 4.000 libros. ¿Vale? Para que se hagan una idea del volumen de información que la gente está manejando con LibraryThink. Y además, los contenidos de LibraryThink son muy reutilizables y se puede aprender mucho sobre un libro consultando a LibraryThink, porque lees las opiniones de todos los usuarios de LibraryThink. Un ejemplo de biblioteca especializada. Yo pongo la biblioteca del Palacio de la Paz, que ya sé que no tiene nada que ver con arte, pero es un buen ejemplo de cómo han integrado en su página web todos estos servicios 2.0. Por ejemplo, ven que es una página web de lo más normal del mundo, es decir, no es estridente, no es llamativa, etc. Y tienen por aquí sus últimas fotos en Flickr. Aquí una ventanita de chat para consultar con ellos. Aquí un enlace a su Delicious. Aquí un enlace a su Flickr. Aquí un enlace al Twitter. Aquí al de esto de Yahoo, al chat de Yahoo. Y abajo al chat de Messenger. Y aquí tienen publicado el estado de Twitter. Es decir,
que si la biblioteca quiere publicar una noticia breve de última hora de algo que hacen ese día o lo que sea, lo envía a Twitter y automáticamente aparece en su página web. Con lo cual, da acceso está trabajando tanto para los usuarios de Twitter como para los usuarios de su página web que no tienen Twitter. ¿Me explico? Al ser el contenido reutilizable, el trabajo se aprovecha más. ¿Vale? Y aquí tienen sus novedades en LibraryThink. ¿Vale? Y además, fíjense que bien presentadas ahí con la cubierta y todo bien hecho, etc. ¿Vale? Y a partir de aquí, ¿vale? Aquí tienen la entrada a su blog, ¿vale? Tienen integrada toda una serie de herramientas 2.0, desde mi punto de vista, de una forma muy elegante. Y esto es importante porque uno de los peligros de utilizar herramientas 2.0 es que se disperse lo que técnicamente se llama la identidad digital, ¿vale? De la persona o de la institución. Algunas personas hablan de identidad digital, otros hablan de proyección digital, pero es decir, que se disperse todo el esfuerzo de la biblioteca en todo un conjunto de herramientas que luego, cuando vayas a agruparlas en una página web, no quede bien, ¿vale? Hay bibliotecas que para evitar eso están reagrupando todo su contenido en un NetBeavers, que te permite reagruparlo todo, y a mí este personalmente me parece de los ejemplos más elegantes, ¿vale? Porque es muy fácil que se te vaya la mano con los colores y tal. Yo esta página, en cambio, así a simple vista me parece que sea 2.0, parece una página web normal y corriente. En cambio es, para mí, un ejemplo de integración muy importante, ¿vale? Recuerdo que es la Biblioteca de la Paz y ahí tienen la URL. ¿De acuerdo? ¿Sigo? ¿Vale? ¿Para qué utilizar estas herramientas? Estas herramientas, una biblioteca especializada, se pueden utilizar de tres formas. La primera de ellas es crear comunidad con los usuarios. La segunda de ellas es reutilizar los contenidos que genera la biblioteca o que generan otros. La tercera forma es crear o reforzar o mantener una comunidad profesional. Vamos por partes, qué feo ha quedado. En primer lugar, el crear una comunidad de usuarios se basa en dos cosas. Una es friending, quedémonos con esa palabrita porque se va a poner de moda, que es crear amiguitos, ¿vale? Y matizo, o sea, no es tener más usuarios, sino tener amiguitos. Es decir, tener a quien preguntarle algo, tener gente que te comente las noticias, tener gente que te ponga un comentario sobre si le ha gustado o no le ha gustado de la exposición, etc. Y eso se llama friending, y friending se refiere a eso, a buscar contactos específicamente a través de las redes sociales, ¿eh? No vale lo de quedar para tomar cervezas, eso es otra cosa, ¿vale? Eso es escaqueo directamente. O eso es socialización normal de toda la vida. Con un objetivo esencial, que es el aprovechamiento de la inteligencia colectiva, es decir, el aprovecharnos o el recopilar, porque aprovecharse queda como muy mal, el recopilar lo que nuestros usuarios saben en nuestros servicios. Y ese conocimiento de nuestros usuarios, aprovecharlo tanto nosotros para mejorar nuestros servicios como otros usuarios, ¿vale? Otra cosa que para mí es muy importante es que aprendamos a reutilizar los contenidos, porque eso nos va a permitir, en primer lugar, personalizar los servicios, ¿vale? Dar información mucho más específica a cada usuario, sobre todo nos permite optimizar recursos, hacer las cosas una vez y ya eso ya te sirve para todo, y eso es muy práctico. Nos permite remezclar contenidos de varias páginas web, como hemos visto que hacían los de la Biblioteca de la Paz, que cogían cosas de varios sitios web que habían creado ellos, pero los remezclaban. Y la sindicación de contenidos, esto hay que ponerse las pilas ya. O sea, esto ya no puede esperar más, ¿vale? Ya hay un nivel de usuario bastante importante, un nivel de contenido bastante importante. Solo hay una fuente de información que todavía es bastante pobre en cuanto a sindicación de contenidos. ¿Y cuál es? Los catálogos de biblioteca. ¿Vale? La prensa diaria, las bases de datos, las revistas especializadas, etcétera, 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 las editoriales, las librerías, etcétera, todos esos te permiten crear canales RSS menos los catálogos de biblioteca, que está cambiando la cosa, pero mucho más lento que en otros servicios del mismo sector.
Y la tercera forma en que se puede aprovechar estas herramientas es, si podemos crear una comunidad con los usuarios, también podemos crear una comunidad con los profesionales. ¿De acuerdo? Que esta mañana Elena también apuntaba de eso, un blog donde la gente de la comunidad de bibliotecarios de arte moderno o de arte contemporáneo, cuenten sus novedades, se conozcan entre ellos, mejoren las relaciones. Yo además, como tengo mucha confianza en el ser humano, creo que eso es la mejor base para la cooperación. Es decir, en la medida en que esas relaciones se humanizan y se hacen más personales y menos profesionales, puede pasar lo contrario. Pero yo creo que eso favorece la cooperación, porque claro, ya son tus amigos. Y yo creo que las grandes historias de la cooperación bibliotecaria surgen de buenas relaciones personales, además más que de buenas relaciones profesionales y de empecinamientos directivos, etc. Y también parecen benchmarking. Tú cuentas lo que has hecho y el otro lo copia para que se viene a un congreso. A eso, ¿no? Pues lo mismo, pero todos los días. ¿Vale? Algunos datos de uso, porque claro, todo esto dicho así hasta suena bien y todo. La pregunta es, ¿esto es verdad? Pues bueno, vamos a ver. Los datos que voy a exponer son los datos de un estudio que hizo una consultora americana con bibliotecas de todo el mundo. De todo el mundo lo pongo entre comillas porque había 90% americanas y el 10% del otro. ¿Vale? Que yo creo que no sé si eso es representativo del nivel de bibliotecas en el mundo y tal, pero bueno, son unos datos que nos pueden ayudar a ver cuál es el grado de implantación de esas tecnologías. Y los datos hacen referencia, he puesto solo los de bibliotecas especializadas, ¿vale? Me he dejado de lado las públicas y me he dejado de lado las universitarias. Esos son solo bibliotecas especializadas. Casi el 12% de las bibliotecas especializadas enlaza a la Wikipedia desde su catálogo. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces buscan al día en la Wikipedia? Menos que chatear, seguro. Y no chatea a nadie. ¿Por qué no le facilitamos el trabajo al usuario? Por no decir, ¿por qué no desde la biblioteca se completan los artículos sobre los artistas sobre los que se hacen exposiciones? Por ejemplo. O elaborar artículos sobre el centro, la biblioteca, etc. Yo creo que el porcentaje está subiendo. Pero espérate, porque resulta que casi un 41% de las bibliotecas utiliza wikis como herramienta interna. Es decir, o bien porque se hayan aburrido de la intranet. No sé si les pasará lo mismo que al resto de los humanos con las intranets, ¿vale? Que se suponía que nos iban a favorecer la comunicación interna, que no íbamos a tener ya más problemas, etcétera, y aquello ha sido con éxito desigual, que se dice, ¿vale? Y el 41% usa una wiki que es mucho más simple, busca mucho mejor, ¿vale? Mucho más barato, y cada uno puede escribir lo que quiera. Claro, son wikis cerradas, que utiliza solo el personal para su comunicación interna, pero es un 41%. Es una cantidad muy significativa. Lo que decía de las redes sociales, estos son los de MySpace. ¿Quién tiene MySpace? Nadie. Yo no quería decirlo, pero MySpace tiene quizás... Yo no tengo muy claro... Natalia es experta en redes sociales, ella no lo ha dicho, pero es experta en redes sociales. Yo no sé si es más por el tipo de público de MySpace, porque sí que las bibliotecas públicas tienen una importante presencia en MySpace, o por una cultura de esa red, que la gente lo usa más para otra cosa, para quedar. No sé, ¿tú qué? Cuando lo comentas si quieres. Y un 5,8% dice que piensa tenerlo, pero van a cambiar de opinión pronto, porque claro. ¿Vale? En cambio, en Facebook ya es otra cosa. Ya estamos hablando de un 11 y pico % y otro tanto que piensa tenerlo. ¿Vale? Y el nivel de bibliotecas, la cantidad de bibliotecas que tiene presencia en Facebook, está aumentando considerablemente. ¿Vale? Este dato es interesante, no sé si os reconocéis ahí. El 25% de las bibliotecas utilizan mapas para ofrecer información, es decir, elaborando guías de puntos interesantes de la ciudad. Por ejemplo, un mapa de estos, este lo hice yo, que estos puntos se quedaban bien así, no representan nada. Esto es Vitoria, para los que no lo conozcan.
pero una guía de este tipo con los puntos donde hay esculturas interesantes en la ciudad, por ejemplo. ¿Vale? Están ofreciendo servicios utilizando estos mapas. Y creo que un porcentaje similar, a un 15% o así, utilizaba un mapita de estos para indicar en su página web dónde estaban. Algo tan simple como eso, indicar la ubicación de la propia biblioteca. ¿Vale? Un 23 y pico % de bibliotecas publica fotos en Flickr, bibliotecas especializadas. Yo no quiero malmeter, pero esto ya empieza a tomar forma. Esto ya empieza a tomar forma. Lamento no tener datos sobre cuántas tienen blogs, etcétera, pero bueno, esto evidencia que las bibliotecas están, sobre todo, estos son datos, insisto, especializadas, están reaccionando ante estas herramientas. ¿Vale? Y desde mi punto de vista, con todo el derecho del mundo a equivocarse, porque además son gratis. ¿Vale? Si se puede equivocar uno comprando una base de datos un año, ¿por qué no se puede equivocar probando a ver si el Flickr le sirve para algo? O sea, además es gratis. ¿Y cuáles son esas actitudes 2.0 o esa filosofía 2.0 que hablaba Natalia esta mañana? Bueno, cada uno destaca unos elementos, yo destaco los siguientes. Por encima de todo y como actitud más relevante y más importante de todas, la conversación. Conversar con nuestros usuarios. Y la remarco siempre porque además, y a mí muchas veces me cuesta cambiar el chip y me cuesta mucho cambiar el término, estamos educados o estamos formados en el paradigma de la comunicación con los usuarios, ¿verdad? Eso nos ha dicho toda la vida. La página web es para comunicarse con los usuarios. ¿Y qué es la comunicación? Pues lo que me dijeron a mí hace poco. Cariño, tenemos que hablar. Hay aquí una pareja de italianos, son italianos obviamente. Ella está con el martini, él con la camisa. ¿De qué creéis que es la camisa? Es lo mismo, Prada. Prada o Armani. Con sus gafas de sol, ella no sabemos qué le está contando, si dónde estabas anoche o he visto un bolso de Gucci monísimo, y él obviamente está pasando olímpicamente de lo que ella le está contando. Esto es la comunicación, ella se está comunicando. Pero claro, esto, vamos, desde mi punto de vista creo que esto no es lo que buscamos con nuestros usuarios. Lo que buscamos con nuestros usuarios es la conversación, ¿vale? Es mirarles a la cara, que ellos nos cuenten lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les interesa, lo que no les interesa, y tener una relación mucho más de igual a igual, ¿vale? Cuando Natalia esta mañana hablaba de democratización, claro, es que de igual a igual, yo no sé aquí, pero claro, es una biblioteca universitaria de igual a igual al estudiante y al catedrático. ¿Qué me estás contando? ¿Vale? ¿Qué me estás contando? Entonces, hay una resistencia muy fuerte por parte de muchísima gente porque esto es una redistribución de la autoridad. ¿Vale? ¿Qué es eso de que todo el mundo pueda opinar de una exposición o de un libro de física? ¿Dónde vamos a parar? ¿A votar todo el mundo y que todos los votos valgan igual? No, hombre. Recordad que cuando conversemos estamos hablando con personas. Eso significa que tenemos que alejarnos del tono institucional y del tono frío, que eso ya no comunica. Yo ayer recordaba una carta que leí, creo que era, no ríais, de un congreso del cuerpo de facultativos en el siglo XIX. Y el presidente del cuerpo de la asociación, creo que era la Naval, el presidente de la Naval le escribía al director general del libro. ¿Os imagináis la carta? Excelentísimo señor, disculpe el atrevimiento de dirigirme a usted en semejantes circunstancias. Nosotros ahora leemos eso y decimos, ¿y estos de qué van? Si con un estimado señor 2 puntos ya vas bien. Y cuando se redacta algo para la página web, bueno, eso tiene que pasar por todo el mundo. Y todo el mundo lo tiene que revisar y todo se tiene que corregir y que sea frío y que no sé qué y que no sé cuántos. Ese sistema de comunicación ya no conecta con los nuevos usuarios que estamos recibiendo en las bibliotecas. Se ha de ser mucho más humano, sin llegar a ser chabacano, pero ser mucho más humano, ¿vale? Se ha de tratar a nuestros usuarios como personas, no como meros usuarios. Reforzar la idea de comunidad. Comunidad es tener usuarios implicados en nuestros servicios, no simplemente tener muchos usuarios. Usuarios que participen, que aporten. Y eso no es una pera que cae del cielo, eso es algo que hay que trabajar, es algo que requiere esfuerzo y yo creo que a veces también nos requiere un punto de cambio mental, ¿vale? Hasta ahora, claro, lo importante era que el bibliotecario supiera mucho. Ahora a lo mejor lo importante es que el usuario tenga muchos amigos.
y sepa hacer amigos, y sepa hacer friending. Leía, creo que en un blog de la OCLC, que si el usuario es el que genera contenidos, la comunidad es la colección, y por tanto eso habrá que aprender a gestionarlo como aprendimos a gestionar las colecciones electrónicas en su momento, las colecciones en papel, etc. ¿Vale? Aprender a escuchar, falta la R, a nuestros usuarios, pero claro, aprender a escuchar para actuar y responder a sus demandas y a lo que nos pidan, etc. ¿Vale? Y lo de escuchar es duro, porque hay veces que te dicen lo que no te apetece oír, aunque tú lo sepas. ¿Vale? Pero también tendremos que aprender a hacer eso. Dejar a nuestros usuarios participar en la creación y elaboración de contenidos y servicios de nuestras bibliotecas. Y esperar de ellos aportaciones breves. No esperar reseñas como si fueran críticos literarios. Tienen mucha faena, como cualquier mortal, pero sí que a lo mejor unas votaciones con estrellitas, una selección de favoritos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esperar de ellos aportaciones breves y pedirles siempre aportaciones breves. Y si se les pide a los usuarios que participen, etcétera, 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 tenemos que estar preparados para aceptar el resultado. ¿Vale? Y si gana el chiqui, pues el país, como decía, tiene una jefa que decía, si el país no da para más, ¿qué quieres hacer? ¿Vale? Pero bueno, al final, la Casa Azul se ha hecho más famosa que el chiqui. ¿Vale? No sé si saben que fueron los que quedaron segundos en la votación de MySpace. ¿Vale? Y sobre todo también, no tener miedo, ¿vale? No tener miedo a la respuesta de los usuarios. ¿Verdad que los usuarios no van por ahí rayando los cuadros? Pues tampoco van a hacer malezas con la página web. Y además tenemos sistemas de control y filtros y posibilidades de eliminarlo, etcétera, etcétera, etcétera. No tener miedo a las herramientas gratuitas, no tener miedo al software libre, no tener miedo a esa serie de cosas. Y tampoco ser un atajo de imprudentes y lanzarnos a la aventura y que todo el mundo puede hacer de todo y no hace falta filtros ni nada. Hombre, hacen falta filtros. Pero, por si pasa algo, ¿vale? Que haya alguien de seguridad en la puerta no significa que pensemos que todo el mundo que entra va a robar un cuadro. Significa que por si acaso viene alguien, lo vamos a pillar. ¿Verdad? Pues lo mismo. Los servicios de la web social van a funcionar si tenemos unos usuarios participativos que quieran comunicar y tal, porque claro, si tú estás con unos abueletes, pobrecicos míos, si tú eres una biblioteca de fondo antiguo y solo te van 4 bibliotecos jubilados, pues pobrecicos míos tienen bastante con que lleguen. Claro. Si tú estás en un entorno donde la gente es más dinámica, tiene más cultura de participación, tiene más cultura de colaboración, es distinto. Unos usuarios participativos, una biblioteca receptiva, ¿vale? Hay que estar también preparado para lo que te puede venir, y un espacio web donde esa participación y esa interacción pueda tener lugar. Si disponemos de estos elementos, la comunidad será un engranaje que irá generando contenidos y cada vez tendremos más comunidad y cada vez tendremos un mayor aprovechamiento de la inteligencia colectiva de nuestros usuarios. Para terminar, me gustaría citarles unas frases de unos bibliotecarios que son un poco pues, como mis héroes, ¿no? No sé si los conocerán a todos, creo que algunos sí y algunos no. A mí me hacen reflexionar y espero que ustedes también. La primera es de Michael Casey, y este es el autor que en el año 2005 estableció el término Library 2.0 y tiene una frase que dice: la biblioteca 2.0 busca aprovechar el conocimiento de nuestros usuarios. Ese va a ser nuestro gran key de la cuestión. El saber lo que nuestros usuarios necesitan, el conseguir su participación, el registrar su conocimiento y devolvérselo a ellos. ¿Cuántas veces han llamado a un usuario para preguntar la materia de un libro? Pues eso lo hacemos en la universitaria. Porque claro, cuando te llega un libro de derecho romano que no sabe ni por dónde va el asunto, o uno de derecho romano en alemán, o uno de ingeniería química de estabilidades de las propiedades físicas de los geles solidificados, ¿qué haces? Pues lo metes en un rincón hasta que lo catalogue la Library of Congress, o pase uno de química por allí y le preguntes, ¿qué haces? Bueno, yo, por ejemplo, muchas veces yo me entero de los proyectos que llevan los de arquitectura porque me lo cuentan los alumnos en el mostrador. Entonces sé que ahora están, porque además todos los años hacen los mismos. Yo no sé cómo cuela, pero bueno, todos los años tienen el colegio, el rascacielos y no sé qué más, pero vamos a ser siempre lo mismo. ¿Vale? Esa capacidad de obtener información de nuestros usuarios es importante. Fernando Juárez, que es un bibliotecario vasco de la Biblioteca Pública de Muskitz, ¿vale?
tiene una frase que a mí también me gusta mucho en su artículo del EPI que dice: los procesos innovadores no dependen tanto de los recursos como de la creatividad. Y esto me gusta resaltarlo y me gusta citarlo porque, claro, en una universitaria se vive muy bien, porque tienes muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Puedes comprar, vamos, paquetes enteros. Además, con un poco de suerte hasta te lo compra el ministerio y no tienes ni que preocuparte tú. ¿Vale? Y tienes a los usuarios cautivos. Y si quieren prestar el libro no tienen más remedio que utilizar tu biblioteca. Y si quieren consultar el artículo no tienen más remedio que ir a tu base de datos. ¿Vale? Pero cuando estás en una biblioteca pública, y yo he estado en una agencia de lectura de estas de un pueblo de 2.500 habitantes, el tema de los recursos es distinto. Los procesos de la Biblioteca 2.0, como no requieren inversiones presupuestarias prácticamente, permiten que cualquiera que tenga una idea la ponga en práctica y a ver qué pasa. Y esta frase me gusta decirla y me gusta remarcarla para que se acaben ya todos los complejos, que aquel que tenga una idea que la ponga en marcha, que nadie espera a nadie y que ya vendan los demás a criticarlo. ¿Vale? Pero que se pierda ese miedo a innovar, a practicar, a establecer nuevos canales y a ver qué pasa. Y Roser Lozano, no sé si la conocen, es de la Biblioteca Pública de Tarragona. Yo creo que es una persona que también es un héroe sobre todo en las bibliotecas públicas. ¿Vale? Tiene otra frase que dice: el bibliotecario debe ceder parte del control para ganar autoridad. No lo dice exactamente así, porque la frase era muy larga y no cabía en el PowerPoint, pero vamos, la idea es esa. Y ella además es la frase que destaca de su ThinkEpi. Es decir, yo dejo al usuario que ponga etiquetas, además de mis materias, dejo que los contenidos que elabora la biblioteca se reutilicen, cuelgo los vídeos para que otros los utilicen, cuelgo las fotos para que otros los utilicen, me meto en Facebook como un chavalín más para que me reconozcan, para que me conozcan y hablen conmigo, etcétera. Es decir, pierdo todos los mecanismos de control que tenía o parte de esos mecanismos de control, pero gano respeto por parte de mis usuarios, gano autoridad con ellos. ¿Vale? Por eso ella dice lo de perder el control para ganar autoridad. ¿Vale? Esto queda un poco de chiste, ¿no? Un americano, un vasco y una catalana. Bueno, bien. Conclusiones. ¿Cuáles son las ideas que me gustaría que quedaran de la charla que les he dado? En primer lugar, ¿vale?, la idea de la integración de las herramientas, ¿vale?, y de que estas herramientas 2.0 se pueden integrar entre ellas y con la página web de la biblioteca. En segundo lugar, la idea de comunidad y de redes sociales como importantes elementos donde vamos a tener que participar y donde vamos a tener que involucrarnos. La idea de conversación y conversar con los usuarios más allá de la mera comunicación. ¿Vale? Que estamos ante un cambio de actitud y esta mañana también Natalia apuntaba hacia allí y yo quiero también remarcarlo. No buscamos servicios más modernos, buscamos servicios más útiles para nuestros usuarios. Si eso más útil para nuestros usuarios es un servicio 2.0, mejor me pone un correíto y así ya lo pongo yo en la próxima presentación. Y si no, no pasa nada. Lo importante es que mejoremos nuestros servicios, mejoremos nuestras bibliotecas y mejoremos el acceso a la información de nuestros usuarios. ¿Vale? Me gusta terminar con una frase, dedico la de Thomas Edison, va a quedar un poco chungo, pero es que como soy bibliotecario, lo pongo, no estoy seguro que la frase sea de él, entonces lo pongo entre corchetes y con un interrogante. Es que no he podido contrastar la fuente. Bueno, claro, lo copié de la Wikipedia y claro, así van las cosas. Y luego no lo he podido contrastar. Bueno, y la frase la digo a todos aquellos que luchan por los cambios en sus bibliotecas contra viento y marea y por ofrecer mejores servicios y que seguro que tienen muchos compañeros que dicen, chica, ¿pero para qué? ¿Vale? Y la frase dice así: aquellos que afirman que es imposible no deberían molestar a los que estamos intentándolo. Eskerrik asko. Muchas gracias.